Mi madre siempre fue mi refugio, mi brújula, mi hogar. Desde que tengo memoria, su presencia era como un manto tibio que me envolvía incluso en los días más difíciles. Crecí entre sus brazos, escuchando su voz cantarme al oído mientras me acomodaba en la cuna, sus dedos delgados acariciando mi cabello mientras me dormía. Había algo en ella que no se podía explicar con palabras. No era solo su manera de cuidarme, era su entrega, silenciosa y constante, como si hubiese nacido solo para amarme. Recuerdo las tardes en que llovía y yo me asustaba con los truenos. Ella se sentaba a mi lado en la cama, tomaba mis manos y me decía, con esa voz que acalmaba mi alma: no pasa nada, mi amor. Mamá está aquí. Siempre estaré. Y yo acreditaba. Porque no había mentira posible en su mirada. Porque su promesa era más real que la lluvia golpeando el vidrio. En mi infancia, ella era mi mundo entero. Hacía las mejores sopas cuando estaba enfermo, se sentaba en el suelo a jugar conmigo cuando nadie más tenía tiempo. Inventaba historias mágicas antes de dormir, historias donde siempre había una madre valiente que salvaba a su hijo de todos los peligros. Y, en el fondo, yo sabía que esas historias no eran ficción. Eran nuestra vida. Cuando empecé a crecer, vinieron los desafíos. La adolescencia con sus rebeliones, sus silencios, sus tormentas internas. Yo quería libertad, espacio, respuestas. Y a veces, sin saber cómo pedir, hería sin intención. Pero ella nunca se alejaba. Me observaba a distancia, con ese amor silencioso de quien ama sin condiciones. A veces discutíamos, claro. Le decía que no entendía lo que yo sentía, que me dejara en paz. Y aún así, por las noches, dejaba una luz encendida en el pasillo. Solo por si yo me levantaba y necesitaba verla allí, en el sillón, tejiendo o leyendo algo. Solo por si yo cambiaba de idea y quería hablar. Y cuando el mundo parecía desmoronarse, una decepción amorosa, un problema en el colegio, un miedo que no sabía cómo enfrentar, era ella quien me sostenía. Una vez, cuando tenía 16 años y sentía que todo me iba mal, ella me llevó al campo. Sin decir mucho. Solo me miró, y me dijo: respira. El mundo sigue siendo hermoso, incluso cuando tú no lo ves. Y me abrazó con fuerza, como si su abrazo pudiera reconstruirme por dentro. Con el tiempo, la vida siguió. Yo crecí, me fui de casa, empecé a formar mi propio camino. Pero siempre que algo importante sucedía, una buena noticia, una tristeza, una duda, el primer número que marcaba era el suyo. Porque mamá no era solo madre. Era mi mejor amiga, mi consejera, mi sostén. Los domingos eran sagrados. Nos veíamos, cocinábamos juntos, nos reíamos recordando viejos momentos. Ella tenía esa capacidad de hacerme sentir como un niño otra vez. Aunque tuviera ya 30 años. Aunque el mundo se volviera más complejo. Nunca nos despedíamos sin un te amo. Era nuestra costumbre. Porque ella me enseñó que el amor debe decirse. Debe mostrarse. Debe vivirse en cada gesto. Fue entonces cuando la vida decidió poner a prueba todo lo que yo había creído eterno. El diagnóstico llegó una tarde cualquiera. Ella tenía un leve cansancio, algo de pérdida de peso, pero nada alarmante. Pensamos que eran los años. El médico, en cambio, fue directo: es cáncer. Avanzado. Silencioso. A partir de ahí, el tiempo comenzó a deformarse. Los días se volvieron más lentos, pero las semanas se evaporaban. Empezó el tratamiento, los hospitales, las inyecciones, las esperanzas, las recaídas. Yo quise ser fuerte como ella siempre lo había sido para mí, pero había noches en las que me encerraba en el baño solo para no llorar frente a ella. Y, aun en su fragilidad, era ella quien me consolaba. No tengas miedo, hijo. Todo va a estar bien, sea como sea. Pero yo no quiero que te vayas, mamá. Yo tampoco. Pero si llega el momento,
solo mira el cielo. Yo estaré ahí. Y aún así, planeábamos el futuro. Soñábamos con un viaje cuando mejorara. Con los nietos que un día cuidaría. Con volver a hornear juntos el pastel de manzana. Hasta que una mañana, ya no despertó. Fue una muerte silenciosa. Como ella. Dulce y serena. Como si hubiera esperado la noche perfecta para despedirse sin causar molestias. Y desde entonces, el mundo cambió. La casa ya no olía a sopa ni a flores. Nadie cantaba bajito en la cocina. Nadie me esperaba con ese brillo en los ojos. Había días en que, al entrar, me sorprendía buscándola. Como si aún pudiera aparecer por la esquina del pasillo, con su delantal lleno de harina y su sonrisa luminosa. Pero no estaba. Y, sin embargo, algo me decía que no se había ido del todo. Los primeros días después de su partida fueron una especie de niebla espesa. Yo caminaba por la casa como si buscara algo, o a alguien. Era difícil dormir, difícil comer, difícil respirar sin esa sensación de que me habían arrancado una parte del alma. Pero entonces, empezaron a suceder cosas. Pequeñas. Tan pequeñas que al principio pensé que era mi mente jugando conmigo. El primer día fue con el reloj de la cocina. Un viejo reloj de pared, redondo, con marco de madera, que había estado colgado en el mismo lugar desde que yo era niño. De repente, se detuvo. Marcaba exactamente las 3:17. Lo curioso es que yo no estaba mirando el reloj, pero algo me hizo alzar la vista justo en ese instante. No le di importancia. Cambié las pilas. Volvió a funcionar. Horas después, otra vez, 3:17. No lo comenté con nadie. La segunda vez fue con el aroma. Estaba trabajando desde casa, como de costumbre, cuando un olor familiar llenó la sala. Era una mezcla de lavanda con canela, su perfume. El mismo que usó toda su vida. Lo busqué por todas partes, abrí ventanas, olí mi ropa, las cortinas. No había explicación. El aroma se fue tan rápido como llegó, pero me dejó con el corazón acelerado y un nudo en la garganta. Poco a poco, empecé a notar más. Cosas que parecían insignificantes, pero que tenían el peso del universo para mí. Un libro que aparecía abierto en una página que hablaba del perdón. Un colibrí que se quedaba quieto frente a mi ventana más tiempo de lo normal. Una canción que ella cantaba y que sonaba en la radio justo cuando yo pensaba en rendirme. Comencé a preguntarme, ¿estoy volviéndome loco? ¿O será que, de algún modo, sigue conmigo? Una noche, vencido por la nostalgia, me atreví a hacer lo que había evitado desde su muerte, entrar en su cuarto. Todo seguía igual. La colcha cuidadosamente doblada, los cuadros en la pared, su taza de té aún en la repisa. Me senté en su cama, cerré los ojos y, sin querer, dije en voz baja. Dame una señal, mamá, por favor. Solo una. Esa noche soñé con ella. Pero no fue un sueño común. Estábamos en una casa que no conocía, rodeada de un jardín inmenso, lleno de flores que no había visto nunca. Ella estaba allí, de pie, sonriendo. Su cabello suelto, su rostro sin rastro de enfermedad, radiante. No dijo nada. Solo me miraba, con los ojos llenos de luz. Yo quise acercarme, pero no podía moverme. Fue como si el tiempo se detuviera, como si el universo contuviera el aliento. Y luego desperté. El corazón latiendo tan fuerte que pensé que se saldría del pecho. Eran exactamente 3:17 de la madrugada. Me senté en la cama, sudando, temblando, y lloré. No por miedo, sino porque, por primera vez desde su partida, sentí que no estaba solo. A la mañana siguiente, volví a ese cuarto. Esta vez no lloré al entrar. Tomé su taza entre las manos, respiré profundamente, y supe que lo que había vivido era real. No una alucinación. No un consuelo inventado por la mente. Era algo más. Quizás, una señal.
Pero las señales, descubrí, eran apenas el comienzo. La noche siguiente, fui a dormir con el corazón agitado. No sabía si deseaba volver a soñar con ella, o si temía que fuera solo una ilusión que no se repetiría. Me acosté con su foto entre las manos, la misma que siempre tuvo en su mesa de noche, una imagen de cuando yo tenía 5 años y ella me abrazaba con una ternura que parecía detener el tiempo. Cerré los ojos lentamente, murmurando: si estás ahí, mamá, si de verdad estás, vuelve. Y volvió. Pero esta vez, no fue solo un sueño. Me encontré caminando por un sendero rodeado de árboles altísimos. Había una luz suave, dorada, que no venía de ningún sol, pero lo iluminaba todo. El aire olía a tierra mojada y flores frescas. Mis pasos eran livianos, como si flotara. Y entonces, la vi. Estaba sentada en un banco de madera, bajo un gran árbol que parecía milenario. Vestía una túnica blanca, sencilla, con los pies descalzos. Su rostro era el mismo de siempre, pero sin el cansancio que le dejó la enfermedad. Su mirada tenía algo diferente, una paz que no se encuentra en este mundo. Cuando me vio, se levantó con una sonrisa que me rompió por dentro. Sabía que vendrías, me dijo, como si lleváramos años esperando ese momento. Corrí hacia ella. La abracé. Y esta vez, sentí su piel, su olor, su calor. No era un sueño cualquiera. Era real. Yo lo sabía en lo más profundo de mi alma. Te extraño tanto, dije, con la voz quebrada. Lo sé, hijo. Yo también. Pero no debes sufrir así. Estoy bien. Muy bien. ¿Dónde estás? ¿Qué es este lugar? Es donde el amor no muere, respondió. Aquí venimos cuando la vida termina, pero el amor permanece. Aquí los recuerdos no pesan, solo brillan. Me senté a su lado. Ella tomó mis manos, como lo hacía cuando era niño. Y entonces me dijo algo que hizo que mi corazón se detuviera un instante. Tú llevas mi anillo guardado en la caja azul del armario. Nadie sabe que está ahí. Lo pusiste tú mismo, la noche que lloraste sin que nadie te viera. Me quedé mudo. Nadie sabía eso. Nadie. Lo había hecho impulsivamente, como una especie de ritual íntimo. Un gesto silencioso para sentir que aún había algo de ella cerca de mí. Ni siquiera lo había contado a mi pareja, ni a mis amigos. Era un secreto mío, y de ella. ¿Cómo lo sabes? Pregunté, con la voz ahogada. Ella me miró con dulzura. Porque no estoy lejos, hijo. Estoy más cerca de lo que crees. El amor no se rompe con la muerte. Solo cambia de forma. Yo te acompaño. Siempre. Me acarició el rostro, como solía hacerlo cuando me quedaba dormido en el sofá. Luego se levantó y caminó unos pasos hacia el bosque. Aún no puedes quedarte. Tu camino sigue. Pero volverás a verme. Cuando tu corazón esté listo, volveré. Quise seguirla, gritar, abrazarla una vez más. Pero una neblina suave cubrió todo, y su figura se fue desdibujando como un susurro que se aleja. Desperté de golpe. Tenía lágrimas en los ojos, y un calor extraño en el pecho, como si su abrazo se hubiera quedado en mí. Corrí al armario. Abrí la caja azul, la misma donde, semanas atrás, había escondido el anillo que ella usaba todos los días. Estaba ahí, tal como lo dejé. Pero había algo más. Un aroma tenue, familiar, lavanda con canela. Me senté en el suelo, abrazando esa pequeña caja como si fuera un tesoro. Y por primera vez desde que murió, no me sentí solo. Desde aquel sueño, algo dentro de mí cambió. No fue inmediato. No salí proclamando a nadie que había hablado con mi madre. En realidad, al principio guardé todo para mí. Era demasiado íntimo, demasiado sagrado. Y además, ¿quién me creería? Pero los días que siguieron fueron diferentes. El mundo no era igual. Era como si, debajo de cada sonido cotidiano, hubiera otra frecuencia,
una capa invisible que antes no había percibido. Empecé a notar los silencios. Sí, los silencios. Esos espacios entre palabras, entre pensamientos, entre respiros. Y fue ahí donde comenzaron las voces. No eran voces como las que uno escucha con los oídos. No. Eran más sutiles. Como pensamientos que no eran míos, pero llegaban con una claridad que me estremecía. La primera vez sucedió una tarde, mientras caminaba por el parque. Era uno de esos días grises, de viento suave, cuando uno camina sin rumbo solo para escapar de los recuerdos. Llevaba mis auriculares puestos, pero no escuchaba música. Solo quería desconectarme. Entonces, en un instante que no puedo explicar, sentí una frase clara, como si alguien la susurrara justo detrás de mi oído. No te estás cayendo, estás renaciendo. Me detuve en seco. Me giré. No había nadie. Pero la frase se quedó dando vueltas dentro de mí como un eco suave. Y por alguna razón, me hizo llorar. Era algo que mi madre habría dicho. No con esas mismas palabras, tal vez, pero con esa misma intención. Su voz, su tono. Lo supe sin dudar. A partir de ese día, empecé a escribir. No con un propósito claro. Solo dejaba que mi mano se moviera sobre el papel, como si algo, alguien, guiara mis pensamientos. Las palabras fluían solas, y muchas veces, al leerlas después, no recordaba haberlas pensado. Un día, al abrir mi cuaderno, encontré escrito algo que no podía haber redactado yo. Era una carta. No larga, pero tan precisa que me dejó temblando. Decía: hijo, estás aprendiendo a escuchar con el alma. No temas. El amor crea puentes que la muerte no puede romper. Cuando pienses que no puedes más, cierra los ojos y recuerda: yo sigo aquí, en cada paso tuyo, en cada lágrima y en cada sonrisa que viene después. Esa letra era parecida a la mía, sí. Pero el estilo, la manera de expresarse, era ella. Comencé a preguntarme si eso era normal. Si otros también sentían cosas así. Busqué en libros, en testimonios, en foros discretos donde las personas hablaban de cosas que no se explican fácilmente. Fue ahí donde encontré por primera vez el concepto de mediumnidad intuitiva. Personas comunes que, en momentos de gran sensibilidad emocional, se volvían canales de comunicación. No por elección, sino por amor. Me acordé entonces de las historias de Chico Xavier, de cómo escribía cartas para familias enteras que lloraban a sus muertos, de cómo describía detalles imposibles de saber. Y pensé: ¿será posible? ¿Será que mi dolor abrió una puerta? A medida que los días pasaban, algo dentro de mí se fortalecía. La tristeza seguía, claro. Pero no era la misma oscuridad vacía del principio. Ahora, entre cada sombra, se filtraba una pequeña luz. Una esperanza tenue, pero real. Y cada vez que sentía que el mundo me quedaba grande, que no podía más, llegaba algo. Una señal. Una frase. Un pensamiento cálido. Como si ella me hablara, desde algún lugar del silencio. Aquella mañana desperté con un peso en el pecho. No era físico. Era un vacío, como si hubiera dormido dentro de una ausencia. No había tenido sueños, ni señales, ni susurros. Solo silencio. Un silencio distinto. Más frío. Pasaron las horas y la tristeza creció como una sombra espesa. Intenté trabajar, leer, distraerme. Nada funcionó. La casa se sentía más sola que nunca. Cada rincón traía su imagen. El sillón donde solía sentarse a coser. La cocina donde preparaba su té. La puerta del cuarto que, aunque cerrada, parecía respirar su nombre. Cerca del mediodía, sin pensarlo demasiado, me rendí. Me dejé caer en el suelo, junto a su foto, y lloré. Como un niño. Como nunca antes. No puedo más, mamá, no puedo más, susurré entre sollozos. No me dejes. Si estás ahí, por favor, házmelo saber. Solo una vez más. Necesito sentirte. Solo una vez. No sé cuánto tiempo estuve así. Llorando en silencio, acurrucado como si el dolor pudiera doblar el cuerpo hasta romperlo. En algún momento,
La luz de la tarde comenzó a filtrarse por la ventana, dorando suavemente la habitación. Cerré los ojos, agotado. Y entonces, sucedió. Sentí una tibieza detrás de mí. No era el sol. No era una corriente de aire. Era una presencia. Suave, envolvente. Una calidez que reconocí de inmediato. Era ella. No la vi, pero la sentí. Como se siente un abrazo que no necesita brazos. Como se siente una caricia que no goza la piel, pero toca el alma. El aire cambió. Se volvió denso, pero no pesado. Lleno. Como si cada partícula estuviera impregnada de amor. Mi llanto cesó, no porque el dolor se fuera, sino porque en ese instante, el amor fue más grande. Y escuché su voz. No con los oídos. No con la mente. Con el corazón. Estoy aquí, hijo. Siempre estuve. Me quedé inmóvil. No quise moverme, no quise que se desvaneciera. Y luego, como si el tiempo se abriera en dos, sentí su abrazo. Firme, real. Suave, cálido. Como cuando yo era niño y corría a sus brazos después de una pesadilla. No fue una ilusión. No fue imaginación. Fue más real que cualquier cosa que hubiera sentido desde que partió. No había miedo, no había dudas. Solo paz. Una paz tan profunda que me hizo llorar otra vez, pero de otra manera. Lágrimas tranquilas, agradecidas. No sé cuánto duró. Minutos, quizás segundos. El tiempo no funciona igual cuando el alma está desnuda. Solo sé que, cuando me levanté, algo en mí había cambiado. Aquel vacío que me pesaba por dentro, ya no estaba. En su lugar, había una certeza que no se puede explicar. Ella me había escuchado. Ella estaba conmigo. No de la manera en que yo deseaba, con risas, con palabras, con presencia física, pero de una forma más profunda, más eterna. Y desde ese día, nunca más me sentí solo de verdad. Porque su amor no había muerto. Solo había aprendido a volar. Después de aquel abrazo invisible, algo dentro de mí se abrió como una flor que no sabía que aún podía florecer. No era solo consuelo. Era hambre de saber. De entender que había vivido. Si no era un sueño, si no era un simple consuelo emocional, ¿qué era? Busqué respuestas en libros, vídeos, conferencias. Comencé por lo básico. Allan Kardec, el libro de los espíritus. Cada página me hablaba como si hubiera sido escrita para mí. No solo respondía preguntas que llevaba años arrastrando, sino que me revelaba otras que jamás me había atrevido a formular. Leí sobre la continuidad de la vida, sobre los espíritus que nos rodean, sobre cómo se comunican. Sobre cómo el amor es un lazo más fuerte que cualquier frontera. Me emocioné con los relatos de Chico Xavier, cartas psicografiadas con detalles imposibles, madres que recibían mensajes de sus hijos fallecidos, familias enteras que volvían a respirar después de años de dolor. Vi en ellos lo que ahora reconocía en mí, no estábamos solos. Recordé aquel mensaje en mi cuaderno, las frases que llegaban como pensamientos, los susurros en medio del silencio. No eran alucinaciones. No eran juegos de la mente. Eran parte de una realidad más amplia, una que siempre había estado ahí, pero que solo ahora yo podía ver. Descubrí también que el dolor, cuando es verdadero, puede ser una puerta. Que la mediumnidad, muchas veces, no es un don, sino una sensibilidad que nace de una herida abierta por el amor. Cuando alguien amado parte, algo en nosotros se rompe, pero también se afina. Se vuelve antena. Receptor. Comencé a escribir más conscientemente. Ya no solo pensamientos sueltos, sino cartas. Mensajes. Algunos para mí, otros que parecían venir de ella. Me sentaba frente a la hoja en blanco, respiraba profundo, y dejaba que fluyera. Muchas veces, al leer lo que había escrito, lloraba. No de tristeza, sino de una mezcla de gratitud, saudade y certeza.
Una noche, escribí algo que me estremeció. No soy un fantasma en tu vida. Soy la presencia que no ves, pero sientes. No estoy en el pasado. Estoy en cada paso que das cuando eliges vivir con amor. No llores por lo que se ha ido. Celebra lo que nunca se romperá, tú y yo, unidos más allá del tiempo. Sentí su energía al terminar de escribirlo. Era ella. Su forma de hablar. Su ternura. Su forma de ver la vida. Empecé a compartir discretamente con personas que también habían perdido a alguien. Y para mi sorpresa, muchas me contaban que también sentían señales. Sueños, olores, pensamientos que llegaban con una claridad inexplicable. Un día, una amiga me dijo: no es casualidad que estés viviendo esto. A ti te eligieron para recordarnos que el amor no muere. Y ahí comprendí algo profundo: mi dolor tenía un propósito. No era solo para romperme. Era para abrirme. Para servir. Para amar más allá de la muerte. Porque el lenguaje de los espíritus no se habla con palabras, se siente con el alma. Una tarde, mientras revisaba algunas de las cosas que mi madre había dejado, su pañuelo favorito, un cuaderno con recetas escritas a mano, unas cartas que había guardado desde mi infancia, encontré una hoja suelta, amarillenta por el tiempo. No tenía fecha. Solo una frase escrita con su letra firme, aunque un poco temblorosa. La fe es saber que hay más, incluso cuando no lo vemos. La leí una y otra vez, con el corazón apretado. Aquella simple frase era ella. Su forma de ver el mundo. Su forma de vivir, incluso en los momentos más duros. Recordé cómo, aun en los días de enfermedad, sonreía. Cómo nunca se quejaba. Cómo, incluso cuando sabíamos que el final se acercaba, ella hablaba de esperanza, de luz, de reencuentro. Me senté con esa hoja entre las manos y, en silencio, le hablé. Mamá, ya no quiero quedarme en el dolor. Quiero honrarte. Quiero que tu voz no se apague. Quiero que tu amor siga caminando a través de mí. Y ahí, entre lágrimas suaves, hice una promesa. Le prometí que no viviría solo para sobrevivir. Que usaría todo lo que había aprendido, todo lo que había sentido, para consolar a otros. Para que nadie más tuviera que caminar en la oscuridad sin saber que hay luz. Le prometí que hablaría de ella, de su fe, de su risa, de su ternura. Que no la escondería en un rincón de mi memoria, sino que la traería conmigo a cada paso, como una llama viva. Le prometí que, si algún día encontraba a alguien roto por la ausencia de un ser querido, me acercaría con el mismo amor con el que ella me curó tantas veces. Que les diría: no estás solo. Yo también sentí ese vacío. Pero te juro, hay algo más. Hay amor después de la muerte. Hay reencuentro. Esa noche, dormí con una paz distinta. Ya no era solo consuelo. Era sentido. Propósito. Una dirección. Y como si el universo escuchara esa promesa silenciosa, comencé a encontrar personas que, sin saberlo, me abrían sus corazones. Una mujer en una librería que acababa de perder a su hermana. Un joven en un grupo de duelo que no podía superar la muerte de su padre. Un anciano en el parque que me habló de su esposa como si aún viviera con él, y yo supe que sí, que seguía allí. Les hablé como quien comparte un secreto sagrado. Les conté que los vínculos no se cortan con el último latido. Que los sueños, a veces, son visitas. Que el amor verdadero trasciende los cementerios, los cuerpos, el tiempo. Y en cada conversación, sentía su presencia. Como si ella aprobara, como si me susurrara. Eso, hijo. Eso es lo que viniste a hacer. Porque entendí que su muerte no había sido un final. Había sido un portal. Un despertar. Y que, en realidad, nunca se fue. A todos los que hoy sufren la ausencia de un ser querido, les quiero decir esto. El dolor es real, es profundo, pero no es el último capítulo. La muerte es un paso, no un muro.
Y el amor verdadero, es eterno. Mi madre me enseñó eso. Me lo dijo con su vida, y ahora me lo dice desde donde esté. Así que cuando la nostalgia te abrace con fuerza, cierra los ojos. Escucha el silencio. Y siente. Porque quizás, solo quizás, alguien que amas está ahí, susurrándote. No estás solo. Te amo. Y siempre estaré contigo. Y en ese susurro, encontrarás la paz. Encontrarás la esperanza. Encontrarás la vida que continúa. Porque el abrazo que nunca se rompió, es el abrazo eterno. Y antes de terminar, quiero decirte algo desde lo más profundo de mi corazón. Me llamo Daniel. No soy escritor ni medium profesional. Soy solo un hijo que perdió a su madre, y que vivió algo que jamás imaginó. Decidí contar esta historia porque sé que allá afuera hay miles de personas como yo, personas que aman, que extrañan, que buscan respuestas. Personas que necesitan saber que la muerte no es el final. Gracias por haberme acompañado en este viaje. Gracias por permitirme entrar, aunque sea por unos minutos, en tu historia también. Si esta experiencia tocó tu alma, si te dio un poco de consuelo o esperanza, te pido que la compartas con alguien que lo necesite. Porque a veces, una historia puede ser el puente entre un corazón roto y la fe que parecía perdida. Suscríbete si quieres escuchar más relatos como este. Y si tú también tienes una historia que merece ser contada, estaré aquí, para escucharla y honrarla. Porque el amor no se apaga. Solo cambia de forma. Y yo estaré aquí, para recordártelo.